versos 15 al 23. Ese es, y lleva por título el espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría y de revelación de parte del Señor a nuestra vida. Oremos. Señor eterno, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tú que eres el Señor, el Kyrios de nuestra vida, el Señor eterno. Padre, le agradecemos por este tiempo en que podemos juntarnos a escuchar su palabra, a compartir su palabra, a introducirnos de mejor manera, Señor, en el mundo de la Escritura, por medio de la presencia de su Espíritu Santo, que nos puede ministrar, que nos puede ayudar y que nos puede guiar en este libro tan hermoso que es Efesios. Ayúdanos a entender todo lo que es el espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya hacia nuestra vida. En el nombre de Jesús abrimos este espacio, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú eres el que planificó este momento. Amén. La Escritura dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, aquí tenemos un pasaje bíblico donde el Señor, a través de lo que Pablo escribió, le habla a muchas iglesias en todo el mundo. Y hoy nos habla a nosotros por medio de este trozo. Y lo primero que se asalta aquí dice: por esta causa. ¿Cuál era la causa de Pablo? La causa de Pablo era la llegada del Evangelio de Cristo a su vida. ¿Se acuerdan cómo llegó el Evangelio de Cristo a su vida? Llegó de manera muy trágica, ¿no? ¿Cómo llegó el Evangelio a Pablo? Iba en una situación muy compleja, ¿cierto? Iba oponiéndose a la obra. O sea, ahí hay una lucha casi perversa con la obra del Señor. Y sin embargo, el Señor le dice: Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo llama. Y Pablo, después de la conversión, después de haber quedado ciego, después de haber entrado a la ciudad donde fue llevado y luego recuperó la vista, y después de caminar un buen tiempo en el Evangelio, sirve al Señor, que es la norma que se da, ¿no es cierto? Después de los primeros pasos en el Evangelio, todos nosotros hemos seguido el caminar de Pablo, porque es el caminar de todos los apóstoles, ¿cierto? Hay una conversión, hay un acercamiento, hay un conocimiento y después hay un servicio al Señor, ¿no es cierto? En la medida que vamos aprendiendo, vamos sintiendo la necesidad de poder compartir lo que el Señor a nosotros nos ha mostrado. ¿Y cuál era la causa de Pablo? La misma que nuestra causa. Pero él deja, antes, la primera parte, ¿cierto?, del capítulo 1, hace una introducción y hace las primeras declaraciones, y esa es la causa de Pablo. La causa de Pablo a los de Éfeso, el haber sido escogido en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Lo mismo que nosotros. Él se dio cuenta de que él había sido escogido antes de la fundación del mundo y lo comparte con los de Éfeso y lo comparte con todos nosotros. Es un cambio de vida. Es radical,
¿cierto? En la conversión, la genuina conversión, esa conversión que se da para vida eterna, es genuina, esa es de norte a sur, de blanco a negro, de negro a blanco, en fin, de un extremo al otro extremo, o sea, porque salimos de un reino, entramos en otro reino, éramos hijos de la tiniebla, éramos hijos del diablo, la Escritura dice que éramos hijos del diablo, y ahora somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces, esa es la causa de Pablo. ¿Para qué? ¿Qué otro aspecto nombraba antes de esto? Antes del verso 15 decía, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Chubaya, aquí sé que se nos pone difícil la cosa, o sea, ser santo lo somos. Santo es como lo hemos compartido, es un proceso. En este momento nosotros todos somos santos, ¿me entiende? El otro es, digamos, lo que significa el proceso de santificación. ¿Entiendes? Se dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Sin manchas. Por la adopción de hijos suyos, por medio de Jesucristo. Por la redención de su sangre. ¿Se acuerdan cuando compartimos acerca de la redención? Libre de la esclavitud del diablo. Éramos partícipes del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo nos tenía bajo su arbitrio. O sea, es decir, en el momento de perder el estado de inocencia, ¿cierto? Nosotros caímos en las garras, en la vida de la tiniebla. Y, ¿cierto? Fuimos adoptados suyos, fuimos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, por la redención de su sangre, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Nosotros somos para la alabanza de su gloria. Miren, nadie puede ver la gloria de Dios, nadie. Solamente ciertos ángeles y el Señor Jesucristo. Bueno, el Espíritu Santo que es de ellos, ¿no? O sea, la Trinidad puede verse entre ellos. Pero nadie puede ver la gloria de Dios, porque el que la ve cae muerto. Porque es fulminante. De hecho, le pasó a Daniel, le pasó a Moisés, le pasó a Pablo mismo, cuando se manifestó el Señor Jesucristo en su vida, en la conversión. ¿Qué le pasó? Cayó como muerto. Porque era tan impactante la luz, tan impactante, ¿cierto?, de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, que ver la gloria de Dios es imposible, es imposible. Yo no sé qué experiencia han tenido ustedes con la gloria de Dios. ¿Has tenido alguna experiencia que tengas? Es lo mismo que cuando en el Antiguo Testamento entraban con una campanita. Eso era la presencia de Dios, ¿cierto? A diferencia de la gloria de Dios, ¿cierto? Eso es entrar en la presencia de Dios. Por ejemplo, nosotros ahora, mira lo que tú acabas de señalar, Katy. En esa ocasión, estamos hablando en el Antiguo Testamento, estamos hablando del templo, ¿cierto? Estamos hablando que el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez en el año. Sin embargo, cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Se rasgó todo ese velo, ¿cierto? Se rasgó inmediatamente, de arriba a abajo se rasgó el velo y tuvimos entrada todos nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, ¿a dónde entramos? Al lugar santísimo, ¿cierto? Porque entramos a la presencia de Dios. Pero una cosa es la presencia y otra cosa es la gloria de Dios. ¿Han tenido alguna experiencia en este caminar en Cristo con la gloria de Dios? Yo me recuerdo, ¿alguien ha tenido alguna experiencia? Bueno, yo me recuerdo que yo llevaría unos 10 años en el Evangelio y en esos años tú estabas chica, Katy. No, tendría menos. Sí, como, bueno, el tiempo que sea, tú estabas guaguita y yo me quedaba contigo cuidándote. Y buscaba mucho del Señor. Y un día se manifestó la gloria del Señor y fue tan terrible, porque lo buscaba casi 8 horas, 10 horas diarias. O sea, era un ritmo de búsqueda del Señor impactante. O sea, yo me levantaba en la mañana, se iba día a su trabajo, me quedaba con la niña y toda la mañana estaba en la presencia del Señor. En la tarde seguía y en la noche y en la madrugada, hasta que un día se manifestó su presencia.
Y no, es terrorífica. Lo único que yo quería era salir arrancando. Y por más que trataba de arrancar, me daba cuenta que no tenían dónde arrancar. ¿Y sabes lo que hice? Estaba en la habitación y me metí debajo de la cama. Debajo, porque era tan impactante la presencia del Señor. Y alcancé a pescar una almohada y como pude, debajo de la cama me trataba de tapar y le pedí al Señor, Señor, no puedo más, estaba muriendo. ¿Entiendes? Y no me pasó una vez, me pasó 2 veces. Y la tercera, yo entendí que me dijo, la tercera vez que me manifiesta tu vida va a ser sin esto. Pero son experiencias, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, o sea, cada uno tiene sus propias experiencias con la presencia de Dios, pero la experiencia que yo tuve fue aterradora. Fue aterradora porque no me estaba entrando aire, estaba cayendo ya. Le dije, Señor, por favor, ándate, Señor. Le pedí, le rogué que no se manifestara más porque estaba muriendo de ver la presencia del Señor. Pero era una intensidad, una búsqueda del Señor impresionante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos tan fácilmente acceder a la gloria de Dios. Y allá vamos, hermanos queridos. En el rapto de la iglesia vamos a la presencia de Dios en vivo, o sea, vamos a estar ahí en su trono, en su gloria. Entonces, no es menor, no es un tema de una oportunidad cualquiera, esto es vida, por la redención de su sangre, ¿cierto? Por el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, quien nos dio toda sabiduría e inteligencia. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la herencia que estamos esperando, la herencia del reino de los cielos. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, con una garantía para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos la garantía de que vamos a llegar a alabar a su gloria. Todo esto sale en Efesios capítulo 1, del verso 1 al 14. Esa es la causa de Pablo. Por esta causa, todos estos conceptos que dice Pablo, que acabo de nombrarle, es la causa por la cual le escribe, ¿cierto? Habiendo oído de vuestra fe para con el Señor Jesucristo. Él había oído de la fe que tenían los de Éfeso por toda la gente. Por la fe que tenían ellos, era en el Señor Jesucristo. Ahora, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús, tenemos una demanda nosotros también, que es la demanda que nos plantea el Evangelio. ¿Creemos en todo momento en el Señor? Esto es una pregunta para darle una buena pasada. ¿En todo momento creemos en el Señor? Hay momentos en que simplemente, o lisa y llanamente, no creemos simplemente. Se nos va de las manos, porque vemos el mundo, porque vemos las situaciones, porque vemos cómo están las cosas hoy en día y se nos va de la mano. Nuestra fe se suelta del Señor. Y ahí hay que tener, digamos, los cuidados necesarios. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe estar centrada en la fe en Cristo. Habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesucristo, creer en la convicción y en la certeza de que en Él todo es posible. El Señor tiene el control y la soberanía de todas las cosas. Esto que pareciera ser que es una palabra bastante manoseada, ¿cierto? Y muy, digamos, pasada por agua, por así decirlo, ¿no? Esto que es la soberanía. Claro, creemos que la soberanía es el soberano, sí, punto. Está bien, está bonita la palabra. Pero es mucho más que eso. La soberanía de Dios permite, por ejemplo, se me viene a la cabeza, que el tipo que está allá en Colón, con Maipú, vendiendo cigarros, Dios lo permita. Y vendiendo cigarros, muy barato, ¿eh? Creo que valen 1.000 pesos. Sí, 1.000 pesos. Imagínense una carretilla de cigarros, 1.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que hay un tremendo contrabando detrás de, hay una tremenda empresa que fabrica cigarros, que manda por todo el mundo, trafican con eso para que llegue a Arica y hay gente que en la esquina ahí vende cigarros para que otro fume y se mate. No hay nada peor que fumar, ¿cierto? Entonces,
¿Dios no tiene control sobre eso? ¿Dios no es soberano? ¿No sabe lo que está pasando? Al Señor se le pasó que hay un grupo enorme de gente que trafica, que hay un número enorme de gente que hace esos cigarros y que son de muy mala calidad, ¿cierto? Y que los hacen y que los llevan por todo el mundo y que hay gente que los vende y que hay gente que los consume. ¿Dios no sabe eso? ¿Se le pasó? ¿Se le pasó una al Señor? No. Y así, toda la maldad del mundo, el Señor la conoce. ¿Y por qué entonces Dios no actúa? Katy, ¿por qué Dios no actúa si Él es soberano? Juan, ¿por qué Dios no actúa si Él es soberano? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué permite el tráfico? ¿Por qué permite la prostitución? ¿Por qué permite el cohecho? ¿Por qué permite los asesinatos, los adulterios? ¿Por qué permite todo eso, siendo que es soberano? ¿Qué hemos compartido? No, porque el hombre es libre. El hombre tiene libertad, voluntad, sensibilidad, conciencia e intelecto. Dios le dio al hombre libertad. Lo mismo que le dio al diablo. El diablo pecó porque tenía libertad para pecar. Es decir, Dios no hizo, y ojalá que alcancemos a ver la angeología, no hizo la angeología como marioneta. Pues tú vas a estar dedicado a esto. No, Dios le dio la libertad y les dio también intelecto. ¿Me entiendes? Lo mismo que nosotros. Entonces, ¿por qué permite que ese tipo fabrique cigarros que van a hacer mucho daño? Porque Dios le dio la libertad a este hombre. Pero va a llegar el día en que este hombre se va a tener que presentar ante el tribunal de Cristo y ahí responder frente a esto. O este hombre que no conoce a Dios en el juicio final va a tener que responder porque hizo tanto mal. ¿Se fijan? Entonces ahí se va a manifestar completamente la soberanía de Dios para ese hombre que no consideró la libertad como dada por Dios, porque no le interesó, porque no la conoció, porque no lo buscó, por 50.000 razones, que da lo mismo las razones, pero Él es soberano. ¿Ya? Entonces, habiendo oído vuestra fe, ¿cuál es nuestra fe? ¿Tenemos fe? ¿Tú crees tener fe, Katy? ¿Sí? Edith, ¿tienes fe? Juan, ¿tienes fe? Yo también tengo fe. Y actuamos en fe a veces, o se nos pasa esta cosa de actuar en fe. O sea, hay momentos en la vida en que debemos actuar en fe, pero no olviden que a pesar de actuar en fe, está este concepto, la soberanía de Dios, porque nos ha pasado. Por ejemplo, en las oraciones, ¿se acuerdan cuando oramos por la señora que tenía loco Gabriel? ¿Se acuerdan o no? Que lo tenía loco. Y oramos al Señor ese día, aquí mismo fue por Katy, aquí al lado fue, oramos y el Señor actuó inmediatamente. Pero también hemos orado por otras personas y se han muerto. Se murió la hermana, esta jovencita como de 16 años, que era la sobrina de Natalia Israel. ¿Y qué le pasó a la Natalia? Se deslizó, creo yo, porque nunca más, o sea, hasta una que otra vez, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasó con nuestra fe? Se debilitó, porque nuestra fe, ¿cierto? Fíjense en esto, nuestra fe está sujeta a la soberanía de Dios, ¿entiende? Ahora, lo que yo sí sé, que cada uno de nosotros, al final del día, al final de un tiempo, Dios responde en su soberanía a la fe de este hombre. Entonces, y ahí el Señor nos da, ¿cierto?, credibilidad a nuestra plena confianza en el Señor. Entonces, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, sea lo que sea en Cristo, todo nos ayuda a bien. Pablo señala que habiendo oído vuestra fe en el Señor, nosotros podemos, ¿cierto?, manifestar esa fe para vida eterna. Ahora, ¿oyen eso otras personas de nosotros que somos hombres y mujeres de fe? ¿Cierto? Lo oyen, lo escuchan, lo saben. Oye, no, esa es una mujer de fe, no, ese es un hombre de fe. ¿Cierto? Pablo oyó
que ellos eran hombres y mujeres de fe, que actuaban en fe y que a través de su fe conseguían las cosas que ellos le pedían a Dios porque ejercían fe, pero siempre en la soberanía de Dios, ¿cierto? Esa fe, ¿cierto? ¿Por qué hay situaciones en la vida en que el Señor nos responde así, ¡pa! A la primera, una oración y está la respuesta inmediata? Y hay otras oraciones que no son respondidas inmediatamente y hay oraciones que nunca han sido respondidas por Dios, porque Él tiene el control, y ahí está la soberanía, ¿entiendes? ¿Adscribo a la soberanía o digo, no, o sea, esa parte a mí me complica? No, a mí me encanta el Evangelio, me encanta tener fe, pero cuando Dios manifiesta la soberanía, hasta ahí no llegamos, pues. Hasta ahí no llegamos con Dios. Yo hasta ahí no llego porque su soberanía no me gusta. No, no es así, ¿cierto? O sea, si adscribimos al Evangelio de Jesucristo por misericordia, ni siquiera por condición personal, es porque también estamos adscritos a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios está basada en la soberanía que nos permite todas nuestras faltas. El Señor nos dice, ok, ya, levántate. Pum, vamos, sigue adelante. Levántate. Una y otra vez nos levanta. Pero consideren que de todas estas cosas, vamos a dar cuenta. ¿Ya? O sea, Dios no nos va a dejar. O sea, ¿dónde están escritas todas estas cosas, Juan? En el libro de la vida. ¿Cierto? En el libro de la vida. Y a nosotros no nos va a juzgar por las cosas que están escritas en el libro de la vida, o a los otros nomás, a los que están en el infierno y que van a salir del infierno al juicio eterno, al juicio final. ¿A ellos les va a abrir los libros de la vida? No, y a nosotros no. A todos. Nos va a dar corona también. ¿Ves? Entonces eso es muy importante. Ahora, yo años atrás conocí un hombre con una fe inquebrantable. Era una fe a toda prueba, hasta el día de hoy, pero cogía en otras partes, pues. Tiene cojera en otras áreas. ¿Entiendes? Entonces, porque no existe la perfección en el ser humano. De hecho, la Escritura dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se puede alcanzar la perfección? ¿Qué dices tú, Juan? ¿Se puede alcanzar la perfección? Que no sé, o sea, ¿Qué piensas tú? Yo creo que no, pero si la palabra dice que uno tiene que ser perfecto, es porque como que te da la posibilidad a que se pueda. Pero no, yo creo que es casi imposible. Claro. Pero si la palabra dice que sí sé que ser perfecto, como Guatemala es perfecto, después dice no es justo ni a uno, no sé, como que hay contradicciones. Claro, como que te abre o sea, tiene su... No, te abre la puerta a que sí, pero después dice que no, porque no hay justo ni uno. Entonces, ya. Si no es justo, no es perfecto tampoco. A ver. A menos que la perfección tenga, no sé. A ver. Matices. Sí, algunos matices, claro, exactamente. Miren, la perfección, ¿cierto? No está asociada a que el hombre sea perfecto. ¿Me entiende? La perfección está asociada a la vida espiritual. Y ahí está. ¿Por qué? Porque dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. ¿Cuándo vamos a alcanzar eso si somos hombres y mujeres caídos? Somos caídos, no podemos alcanzar la perfección desde el punto de vista de la humanidad. Pero sí podemos llegar a mejorar la perfección en el camino de la santificación con Cristo. ¿Entiendes por qué? Porque el último proceso del hombre es la glorificación. Da la santificación, la redención y vamos a llegar a la glorificación. Cuando lleguemos a este proceso, vamos a ser perfectos. Porque es la misma naturaleza que tiene el Señor Jesucristo, es la misma naturaleza que tienen los ángeles glorificados, con un cuerpo glorificado. Y después, otro punto que decía en el libro de Efesios 1, 15 al 23, dice, oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos y del amor
para con todo, imagínense, con todos los... ¿Somos santos? Sí, somos santos, pero nos deja atrás la santificación. Es un proceso duro. La santificación es un proceso duro. Y del amor por todos los santos. Ahora, busca 1 Corintios 7:1, Katy, por favor. Edith, busca tú. 2 de Timoteo 1:9, es donde está mal la tinta. Y entonces, veamos, y del amor por todos los demás santos, ¿cierto? Sí, sí. 7:1. 1 Corintios 7:1. Por todos los santos. A ver. Parece que te equivocaste. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, es que, ¿sabes qué pasa? 1 Corintios será 2:7, que justo se echa a perder la tinta, ¿no? No, cuando lo fui a imprimir. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Entiende? Eso dice 1 Corintios, no sé si ahí ya, se los quedo debiendo. Era, Juanito, abro un paréntesis, era 144.000, no 120.000, la semana pasada estos son los 144.000 que van a predicar el Evangelio, cierro el paréntesis, no eran 120.000, lo corregí. Bien, y 2 de Timoteo 1:9 dice, Edith, léelo. 1:9. 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó como llamamiento santo? ¿Ve? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. ¿Quién nos salvó? Y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Esto fue antes de los tiempos, ¿no? Leen el 1 Corintios. Lo estás buscando por concordancia. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Ya. La oración de Pablo son para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Seguimos avanzando en el texto base. Es decir, para tener la mayor necesidad de comunión con Dios. Miren, esto es muy importante, hermanos queridos. Si no tenemos la necesidad de comunión con Dios, aquí hay un problema espiritual. Juan, ¿cuántas horas puedes estar sin comer? ¿6? ¿7? Sí, o sea, he estado más, pero he estado... No, pero que tú te hayan pasado alguna situación, chuta. ¿Qué pasa? Inmediatamente que tú no tienes más de 6 horas sin ingesta alimentaria. No tiene eso, claro. No empieza a perder mucho, empieza a perder agua. Primero empiezas a tener un deseo de comer, ¿cierto? Y tengo hambre. Lo primero que uno dice, tengo hambre. Tiene una necesidad de alimentarse. ¿Y tú? Yo también, ¿cuántas veces? ¿Ah? ¿Tú soy más cosa seria? No, pues yo cada 2-3 horas estoy comiendo. En el trabajo me como una fruta, escarbo por aquí, escarbo por allá, pero siempre estamos... Si no... Bueno, yo creo que aquí nadie se escapa. 2 Corintios 7:1. Gracias, Kate. Es la 2 de Corintios 7:1. Entonces, tenemos la necesidad esta de estar en comunión con el Señor, ¿cierto? Nos surge la necesidad espiritual, así como tenemos la necesidad de comer, como tenemos la necesidad de dormir, tenemos la necesidad de abrigarnos, tenemos la necesidad de afecto. ¿Y esta otra no es necesidad? ¿La necesidad de estar bien con el Padre? ¿Qué es estar bien con el Padre? ¿Qué es estar bien con el Padre, Katy? Tener una relación con Él. ¿Y qué significa tener una relación? Está
que tienen una vida de oración, ¿cierto? De escritura y de ¿qué más? De comunión. O sea, la relación con Dios está en virtud de mi comunión con Él por medio de la escritura, de la alabanza y también de la lectura bíblica, de la oración, la lectura y la alabanza. Esas tres cosas son importantísimas. Entonces, si las perdemos, claro, quiere decir que hay aquí un problema metabólico espiritualmente hablando. El metabolismo espiritual está echándose a perder. Porque conocen que el metabolismo es como yo ingreso los alimentos al cuerpo y se van degradando para que lleguen los nutrientes de todo el cuerpo. Eso es el sistema metabólico. Ya, ¿y la palabra? Metabólicamente hablando, la palabra no la leo la palabra, ingresa la información y no se me va desarrollando por todo el cuerpo espiritual, me va dando crecimiento. No tengo esa necesidad. Si no está esa necesidad en nosotros, entonces ahí hay un problema espiritual. Hay una atrofia, cuidado con esto, hay una atrofia espiritual. Una atrofia espiritual, es decir, se va quedando chico por falta de alimentación, ¿cierto? Y ahí hay que tener ciertos cuidados, hermanos queridos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Qué buena pregunta. ¿Qué espera Dios de ti, Edith? ¿Qué espera Dios de ti, Katy? ¿Qué espera Dios de ti, Juan? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios? Y los que están escuchando el mensaje también, la pregunta es para ellos. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué espera Dios? Que hagas una tremenda campaña, que hagas cosas grandilocuentes, que lo más básico. ¿Ya? Ser obediente. Ahora, cada uno sabe, y esto en lo personal, aquí aplica el concepto personal. Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero Él también, ¿cierto?, busca algo de nosotros. ¿Qué espera Dios? Cada uno sabe lo que Dios espera de nosotros. Y eso es crecimiento en gracia. Ahora, el punto es, voy a dar vuelta a la pregunta. ¿Qué espero yo de Dios? ¿Qué espero yo de Dios? ¿Que me bendiga? ¿Que me ayude? ¿Que me enseñe? ¿Que me guíe? ¿Que me dé sabiduría? ¿Que me dé entendimiento? ¿Qué espero yo de Dios? ¿Qué esperas tú de Dios, Katy? ¿Me entiendes? Entonces, eso está dentro de entender las necesidades que yo tengo de crecimiento en Dios, de conocer a este Dios vivo. Ahora, ¿cuánto tiempo que no me quebranta la alabanza? ¿Cuánto tiempo que no me quebranta la escritura? ¿Cuánto tiempo que no me quebranta la oración? Que cuando yo me pongo a orar, oro, llega un momento en que me quebranta la oración. Llega un momento en que la palabra me empieza a golpear de tal manera que me quebranta. Llega un momento en que, ¿cierto?, la alabanza, la palabra y la oración, estas tres, me quebrantan. Me quebrantan. ¿Cuánto tiempo que no se da quebrantamiento? Ahora, ¿es vital el quebrantamiento? No, pero es parte del crecimiento. Cuando yo me quebranto delante de Dios, me acerco de una manera muy especial. ¿Y qué lleno? Lleno las copas de oro que están en los cielos, que dice el libro de Apocalipsis. ¿Cierto? Entonces, qué importante es eso. Ahora, lo único que yo a veces le digo, Señor, quebrántame, por favor, quebrántame, pero sin dolor. ¿Entiendes? Porque el quebranto está siempre asociado a dolor. Entonces yo le digo, Señor, ten misericordia, quebrántame sin dolor, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la escritura, a través de mi comunión contigo, quebrántame. Entonces, eso es importante. Y por último, ¿qué debo hacer para que la manifestación de Dios se exprese en mi vida? ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para que la presencia de Dios se manifiesta en mi vida? Sin el pánico que yo les contaba al inicio del estudio. Sin entrar en ese pánico, porque si se manifiesta así, voy a quedar tirado, no voy a querer que se manifieste, que es lo que le ha pasado a muchas personas, ¿cierto? Y que le pasa a tanta gente que se acerca a Dios.
Ahora, conocí el caso de un amigo que cuando caminábamos juntos en el Evangelio, estoy hablando ya del año 80 y tanto del siglo pasado, calculen, este joven era de la iglesia pentecostal. Y la iglesia pentecostal, con el menosprecio que nosotros tenemos por los pentecostales, porque de alguna manera, sí, son nuestros hermanos como, como diferentes, pues, para no sentir que estoy ofendiendo a los hermanos del Señor, a los hijos del Señor, pero son diferentes, porque ellos saltan, porque ellos gritan, porque dan vueltas y hacen una monte y hablan en lengua y gritan y dan un zafarrancho a veces. Yo no soy nadie para criticarlos porque esa es su forma de vida y su estilo de vida espiritual. Ahora, conocí uno de estos jóvenes que era bien reposado, ¿cierto? Y que tenía unos dones extraordinarios. Tenía dones extraordinarios, ¿me entiendes? Y el caso de la Cristina, ¿te acuerdas tú de la Cristina, Edith? Era una alumna en práctica y tenía unos dones extraordinarios la niña. Yo no le creía por ningún motivo hasta que me vi en la necesidad de creerle. Me vi en la necesidad. Veía, tenía dones que yo a la primera la mandaba a la punta del cerro, nunca, hasta que entendí que lo que ella eran dones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios a través de esos dones actuaba en ella. Y a nosotros, ¿por qué no se nos manifiestan los dones? ¿Por qué no tenemos estos dones? ¿Seremos diferentes? ¿No creemos? ¿Tenemos no los menospreciamos? O sea, ¿valoramos más otras cosas? No, pues tenemos la misma. Lo reprimimos. O porque no los buscamos simplemente. ¿Entiendes? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les ayude, que el Señor les siga guardando. Hoy día tenemos Santa Cena, ¿ya? Y confiamos en que el Señor, a través de este acto de fe, en que podamos servir al Señor también a través de esta Santa Cena, el Señor se manifiesta. Voy a leer